Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar acá. Agradezco esta posibilidad a CONAE y a San Juan, al Congreso, bueno, a Laura, a Álvaro, Graciela, y a quienes me acompañan desde la facultad, Nicole y Ramiro. Bueno, entonces vamos a arrancar directamente con el tema que nos convoca. Eh, Como el tema de radar es un poco complejo para el que está acostumbrado a trabajar o observar imágenes ópticas, vamos a partir de un poco de las bases de la teledetección por radar para ver un poco las diferencias que hay entre una imagen óptica y una imagen de radar, para irnos introduciendo en el tema. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre los fundamentos de las imágenes de radar y luego las principales misiones con sensores de radar. Entonces, vamos a los fundamentos. Bueno, ustedes sabrán que para que la observación por teledetección o observación remota sea posible, debe existir una interacción entre los objetos observados y los sensores que están a cargo de registrar esa información. Esas interacciones son posibles gracias a la existencia de un flujo energético entre el objeto observado y el sensor. Este flujo energético constituye una forma de radiación electromagnética. Entonces, cuando nosotros observamos el espectro electromagnético, tenemos que cada tipo de radiación está ordenada y agrupada en función de un comportamiento similar. De ahí que surgen los distintos dominios del espectro, como el visible, el infrarrojo, y en cuanto a el dominio en el cual funcionan los sistemas de radar, se trata del dominio de las microondas, donde las longitudes de onda de la radiación están entre el centímetro y el metro. Y normalmente se expresan más que como longitudes de ondas como frecuencias. Y de ahí que existen distintas bandas en los sensores de radar, que a diferencia del óptico, donde tenemos, nos enlaza banda 1, 2, 3, etcétera, o en Aster o en Spot, bueno, acá las bandas se denominan con letras, y son como intervalos fijos, son intervalos que, por más que variemos de un satélite a otro, de un sensor a otro, la denominación para esa longitud de onda y esa frecuencia es siempre la misma. No es un número de orden como en el óptico. Entonces, en cuanto a esta radiación que se utiliza para la observación de la superficie terrestre, tenemos distintas fuentes. Hay fuentes naturales, como la fuente por excelencia, que es la radiación solar, en donde la información es recibida por los sensores debido a la reflexión, o sea, lo que los objetos reflejan es lo que el sensor a bordo del satélite toma como información en los sensores óptico-electrónicos. Incluso a veces se trata de la radiación que es emitida por el planeta, en el caso de los sensores que funcionan en las longitudes de onda del infrarrojo térmico. El primer caso era en el visible e infrarrojo cercano y medio, aquí en el infrarrojo térmico, o sea, son todas fuentes de radiación natural. En el caso del radar se trata de fuentes de radiación artificial, o sea, esta radiación es generada dentro del mismo satélite, es enviada por el radar hacia la Tierra, interactúa con las distintas coberturas y regresa. Entonces, esa radiación que regresa de vuelta hacia el sensor es la que es registrada como información. Se trata entonces de sensores artificiales, por eso se puede ajustar bien el tipo de radiación que uno necesita, ¿no?
Bueno, entonces, estamos hablando de distintos tipos de sistemas de teledetección. Los sistemas pasivos, que son aquellos con los cuales estamos más familiarizados, registran la radiación que es reflejada por la superficie terrestre en el visible e infrarrojo cercano y medio, o la emitida principalmente en el infrarrojo térmico. Mientras que los sistemas de teledetección activa tienen su propia fuente de energía, fíjense que emiten esa radiación hacia la Tierra y registran la radiación que vuelve luego de interactuar con la superficie. Entonces, bueno, entre los sensores pasivos óptico-electrónicos tenemos exploradores de barrido, de empuje, y entre los sensores activos, principalmente el radar y el LIDAR. Entonces, algo muy importante que va a diferenciar a los satélites y a los sensores activos y pasivos es que nosotros podemos obtener información de los sensores pasivos solo cuando el satélite recorre el lado iluminado de la Tierra. Mientras que los sensores activos, como tienen su propia fuente de energía, pueden obtener información cuando el sensor recorre tanto el lado iluminado como el lado en sombra. Tenemos que conocer que hay distintos tipos de órbitas. La de los satélites de teledetección puede ser la órbita ecuatorial en el caso de los meteorológicos, o la órbita polar heliosincrónica en el caso de la observación de la Tierra, y esta se puede dividir en lo que es órbita ascendente y órbita descendente. Entonces, la órbita ascendente recorre el lado en sombra de la Tierra y la órbita descendente recorre el lado iluminado. Los sensores pasivos pueden adquirir imágenes solo en la órbita descendente, o sea, en el lado iluminado, mientras que los activos pueden obtener información tanto en la órbita descendente como en la ascendente, que es la que recorre la Tierra, que está de noche, digamos, la parte que está en sombra. Y hay una excepción a los sensores pasivos que funcionan en el infrarrojo térmico, que ellos también pueden tomar imágenes tanto de día y como de noche, que es el caso de Aster, por ejemplo, en las bandas térmicas. Bueno, entonces, hay grandes diferencias entre lo que es la teledetección pasiva y la teledetección activa. Acá vemos un ejemplo de imagen para empezar a familiarizarnos. Tenemos a la izquierda una imagen óptica, en la cual vemos normalmente en color, vemos una masa continental con mucha vegetación, vemos una masa marina, pero vemos un montón de nubes que de alguna manera están obstaculizando la obtención de la información. Y acá vemos para la misma zona una imagen de radar en la cual no te vemos en color, que es en la mayoría de los casos, vemos en tonos de gris, no tenemos la cobertura nubosa porque no nos afecta, después esto lo vamos a ver, y vemos una gran riqueza en cuanto a tonos y texturas a lo largo de toda esta imagen, que nos permite diferenciar un montón de tipos de coberturas. Entonces pues vamos a irnos introduciendo en qué es lo que estamos observando en una imagen de radar. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Las frecuencias ópticas interactúan con los materiales a nivel molecular y responden a la composición química. Por ejemplo, en el caso de rocas y minerales, nosotros podemos identificar distintos tipos de minerales en función de su composición y su textura cristalina también. Y en cambio las frecuencias de radar interactúan con los materiales a nivel estructural macroscópico y responden a propiedades eléctricas volumétricas, a escalas cercanas a la longitud de onda del radar. Entonces la información que se obtiene es diferente. Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen óptica
una composición color, un falso color, vemos la vegetación en verde, vemos las nieves en turquesa, vemos las nubes en blanco, vemos los afloramientos en distintos colores castaños, los cuerpos de agua en colores negros, vemos la nubosidad y las brumas, y para el mismo sector tenemos una imagen de radar en donde vemos otras cosas. O sea, no estamos viendo las nubes, no estamos viendo la vegetación en verde, pero estamos viendo una gran riqueza a nivel de lo que son los afloramientos, a nivel morfológico y a nivel estructural. Fíjense todas estas variaciones texturales y de tono que tenemos en la parte continental. ¿Cuáles son las magnitudes físicas que miden estos sistemas? En la teledetección óptica nosotros nos manejamos con la reflectancia, básicamente, que expresa la relación entre la energía incidente y la reflejada por una superficie. Entonces, un objeto que refleja mucho en una determinada longitud de onda va a tener una alta reflectancia en esa longitud de onda, y a lo largo de todo el espectro electromagnético esto va a constituir los cambios en la reflectancia en las distintas longitudes de onda, van a constituir su firma espectral. En el radar, lo que registra el radar es la radiación que reflejó la superficie de vuelta hacia el radar. Esto es lo que se denomina la retrodispersión, y lo que se mide es el coeficiente de retrodispersión o backscattering, que se mide en decibeles, mientras que la reflectancia se mide en porcentajes. Entonces, acá estamos viendo también dos imágenes diferentes, una imagen óptica a la izquierda y una imagen de radar. Esta filmina la uso yo en la cursada, en la materia nuestra, y bueno, normalmente les pregunto a los alumnos a ver qué diferencias ven. Entonces, no sé si alguno quisiera colaborar y decir qué están viendo en la imagen de la izquierda y en la de la derecha. Bueno, si no, sigo adelante. Entonces, ¿qué vemos a la izquierda? Vemos colores, vemos afloramientos, vemos un valle, parece una zona árida, una zona sin vegetación. ¿Y qué estamos viendo a la derecha? Vemos distintos tonos de gris, vemos mucha textura, y vemos una cantidad de información morfológica y estructural muy notable en esta zona que no vemos en la imagen de la izquierda. Entonces, se trata en este caso de una zona extremadamente árida. Entonces, la ventaja que tienen las imágenes de radar en zonas muy secas es que se puede atravesar la cobertura cuando es material seco y suelto, y ver un poquito más de información de lo que está por debajo. Eso es lo que se llama la capacidad de penetración que tiene el radar. Entonces, visto esto, ¿por qué usar imágenes de radar? Por su capacidad de penetración a través de las nubes, lo que nos permite tomar imágenes en todo tiempo, todo clima, por la posibilidad de obtener imágenes nocturnas, lo que aumenta el periodo de revisita, o sea, la frecuencia con la cual podemos obtener imágenes, importante en el tema de emergencia sobre todo, porque la información es complementaria a la de las imágenes ópticas, o sea, el radar no mira lo mismo que mira el óptico, y por la posibilidad de atravesar algunos tipos de cobertura, como los suelos secos, la vegetación y el hielo. Entonces son numerosas las ventajas que tienen las imágenes radar respecto de las ópticas, pero lo más interesante es que esto hace que sean complementarias, o sea, el radar no es que anula el óptico, ni lo supera, sino que ambos tipos de sensores se complementan. Entonces depende
mucho del objetivo de nuestro trabajo, ver si elegimos una imagen óptica o una imagen radar, o ambas. Entonces vamos a ver algunos aspectos fundamentales de las imágenes de radar que hacen a su geometría y su radiometría. Bueno, ¿qué quiere decir radar? La denominación radar es acrónimo de radiodetección y telemetría, Radio Detection and Ranging. Entonces, el radar que está a bordo de un satélite emite pulsos de energía que llegan a la superficie e interactúan con ella, parte vuelve hacia el radar como ecos, y esta información es registrada por el radar mismo. Entonces, ¿por qué radiodetección y telemetría? Porque el radar va a detectar la intensidad de esa señal que regresa y va a poder medir cuánto tardó la señal en ir y volver. Entonces va a poder medir intensidad y tiempo de retardo. Y el tiempo de retardo se puede convertir en una distancia. Entonces, ¿cómo funciona un radar? El radar por excelencia es un sensor que observa la superficie de manera lateral. Entonces, fíjense, acá tenemos un pequeño radarcito en un avión. Está observando la superficie, emitiendo estos pulsos de energía. ¿Y qué es lo que va a registrar el radar? Lo primero, esta sería la señal que va registrando el sensor. Lo primero que va a registrar va a ser el impulso de energía emitido por el mismo radar. Luego hay un tiempo de silencio, que es hasta que las ondas de radar llegan a la superficie. Luego, dada la angularidad del radar, primero va a interactuar con esta casita y le va a llegar el rebote, entonces acá vamos a tener el retorno de la casa, que es muy intenso. Luego estos pulsos de energía siguen barriendo la superficie, van a llegar a esta vegetación y entonces se va a registrar el retorno a partir de la vegetación. Entonces así es como el radar de manera esquemática va a ir registrando la información. Entonces, en función del tiempo que tarda la información en llegar, la va a ir ordenando para formar la imagen de alguna manera. Entonces, acá hay algo que hay que prestar atención, que para el radar, que mira lateralmente en este sentido, la casita va a estar más cerca que el árbol, por ejemplo. Entonces va a recibir primero la señal de la casa, luego la del árbol. Y al mismo tiempo la intensidad de la señal va a ser distinta en la casa que en el árbol por los distintos mecanismos de interacción que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que se manejan con el radar? El radar los primeros radares son los radares de observación y detección de aeronaves a bordo de los barcos y de los aviones. Estos radares de pantalla circular que tenían dos dimensiones, lo que es el alcance, la distancia al blanco, y azimut sería la dirección al blanco, una medida angular. Esta denominación se conserva en los radares formadores de imágenes, entonces se va a denominar alcance a la misma distancia al blanco, o sea, la dirección perpendicular a la trayectoria de vuelo del satélite, y el azimut, en cambio, se convierte en una medida lineal, que es la dirección de la trayectoria de vuelo. Entonces, cuando nosotros observamos la geometría del radar, vamos a tener la dirección de trayectoria de la plataforma, sea satélite o avión, se va a denominar azimut, y la dirección perpendicular a esa trayectoria, que sería esta, se va a denominar alcance. Entonces, ese mismo alcance se puede observar en la dirección de observación del sensor, lo que sería el alcance inclinado,
o se puede rebatir a la superficie terrestre a lo que se denomina alcance terrestre. El alcance terrestre va a constituir el ancho de barrido, y algo muy importante en la observación del radar es lo que se denomina el ángulo de incidencia del radar. Dado que el radar observa lateralmente, el ángulo de incidencia va a ser el ángulo entre la normal, o la vertical al lugar, y la dirección de observación del radar. Entonces, fíjense que este ángulo de incidencia varía entre lo que es el alcance cercano y el alcance lejano. Esto va a traer consecuencias en las imágenes de radar. Y es uno de los parámetros, el ángulo de incidencia, uno de los parámetros más importantes a la hora de elegir una imagen de radar. Cosa que no existe en el óptico. Una imagen óptica la elige por, bueno, ubicación geográfica, fechas, imagen de verano, de invierno, o elegimos, bueno, distintas imágenes de distinta resolución espacial o espectral. Acá vamos a tener otros parámetros en cuenta. Bueno, entonces, hay distintos sensores de radar a bordo de satélites o a bordo de aviones. Entonces, fíjense que las variaciones en el ángulo de incidencia en un radar espacial van a ser variaciones mucho menores que en un radar aeroportado. Y además de este ángulo de incidencia del radar, tenemos lo que se denomina el ángulo de incidencia local, que va a tener en cuenta la topografía del terreno. Entonces va a ir variando en función ya no de la distancia, si es alcance cercano o lejano, sino que hay una variable nueva que el ángulo de incidencia va a variar en función de la topografía del terreno. Esto nos va a permitir realzar algunos rasgos, por ejemplo. Bueno, entonces vimos algo así de lo que es la geometría de observación del radar. Vamos a ver un poco acerca de la resolución, sobre todo la resolución espacial, que va a tener que ver con el objeto más pequeño que podamos distinguir en una imagen. Entonces nos va a determinar el grado de detalle que puede tener una imagen de radar. Entonces la resolución espacial de un sistema de radar tiene que ver con la posibilidad de distinguir señales provenientes de, esta sería intensidad de señal, señales provenientes de objetos diferentes. O sea, la posibilidad de discriminarlas. Entonces, en los sistemas ópticos esta resolución va a depender de la altura orbital, de la órbita del satélite, de la velocidad de exploración del satélite y del número de detectores que tenga. En los sistemas de radar, en cambio, la resolución espacial va a depender del ancho del haz del radar o de la duración del pulso de la señal transmitida. Entonces, la resolución del radar nos va a hablar de en qué momento se van a poder distinguir dos objetos, o sea que nosotros podamos recibir en el sensor, en la lectura de dos señales distintas. Entonces, la resolución de radar no es igual al tamaño del píxel como es en el óptico. Es un concepto diferente. Entonces, en el radar tenemos dos tipos de resolución. La resolución en azimut, que es la resolución en la dirección de trayectoria del satélite. O sea, este es nuestro satélite, con nuestro avión, a bordo tenemos su sensor de radar, va emitiendo la señal. Entonces, la resolución azimut nos va a indicar cuándo un objeto puede ser separado en este sentido. Mientras que la resolución en alcance, que es en la dirección de observación,
va a depender del pulso que nosotros enviemos, de la duración del pulso transmitido. Entonces son dos resoluciones distintas, dos magnitudes distintas. ¿Cómo es la resolución en alcance? En alcance, que es en la dirección de observación, la resolución va a depender de cuándo nosotros podemos resolver dos objetos distintos con dos señales diferentes. Y esto va a depender siempre de la duración del pulso transmitido. Y la resolución en azimut va a depender de el ancho de las de radar, de las emitido. Entonces, la resolución va a ser mayor en cercanías al sensor y va a ser más baja en las lejanías. Entonces, como los objetos son observados a grandes distancias desde el satélite de radar, esta resolución puede llegar a ser muy baja en comparación con la resolución en alcance, que la podemos manejar con la duración del pulso de radar. Entonces, Daniela está muteada. Recién me muteé, no me di cuenta. Algo pasó. Gracias. Bueno, entonces la resolución en alcance es del orden de los metros y en azimut del orden de los kilómetros. Entonces, eso sería en un radar normal. ¿Qué pasa? Estos eran los primeros radares a bordo de aviones, los llamados SLAR, Side Looking Airborne Radar, o sea, radares aeroportados de observación lateral, que eran radares de apertura real. Entonces, de muy baja resolución. Entonces, para compensar esto, y obtener una mejor resolución en azimut, se crea lo que es el SAR, Synthetic Aperture Radar, o sea, radar de apertura sintética. Entonces, ¿qué es un artilugio? Con el cual nosotros podemos observar un objeto desde distintas posiciones a lo largo de la trayectoria del satélite. Podemos observar el mismo objeto desde distintas posiciones. Y entonces simular una antena tan grande como esta distancia durante la cual nosotros vemos al mismo objeto. Eso es la apertura sintética. Entonces nos mejora la resolución en ese sentido. Entonces, para resumir, para los radares formadores de imagen, el tamaño de la célula de resolución es controlado por la duración del pulso, el alcance terrestre y el ancho de las de radar. Entonces, la duración del pulso y el alcance terrestre determinan la resolución en alcance, en la dirección de propagación de la energía. Y el ancho de las del radar determinan la resolución en azimut, en la dirección de la trayectoria del satélite. Entonces tenemos dos resoluciones distintas, pero para nuestros efectos prácticos, estas dos resoluciones, en alcance, tiempo rápido, y en azimut, tiempo lento, cuando se generan las imágenes, se procesa la señal para enfocarla y obtener una misma celda o sea, un mismo píxel en donde tenemos dos células de resolución en alcance y dos en azimut. Y es lo que se llama el muestreo de Nikic. Entonces tenemos que hay 4 píxeles por cada celda de resolución. Entonces cuando nosotros, ¿qué es lo que nos interesa esto? Cuando observamos las propiedades de una imagen de radar, vemos que la resolución en alcance tiene un valor, en azimut tiene otro. Pero para los efectos de observación de la imagen, una vez que la imagen está procesada,
o preprocesada, nuestro píxel va a tener la misma dimensión en alcance y en azimut. Entonces acá tenemos, bueno, un ejemplo de una imagen con una resolución de 3 metros ya remuestreada, y en este caso de 10 metros. Bueno, eso en cuanto a resolución. ¿Qué pasa con la geometría de las imágenes? Por la característica de que el radar observa lateralmente. Tenemos nuestro radar y la dirección de observación, que es en un plano inclinado. Entonces, la lectura de la información del radar, lo que registra, se va a leer en ese plano inclinado. Entonces, es una manera de representar la información en lo que se llama alcance inclinado. Entonces, ¿qué ocurre? Como habíamos visto con el caso de la casita y el arbolito, por cómo vienen los pulsos de radiación, el sensor va a ir registrando la información a medida que avanzan estos pulsos e interactúan con la superficie. Y la resolución de esta información va a ser distinta en el alcance cercano que en el alcance lejano, por la misma geometría lateral. Entonces van a haber cambios de escala en una imagen bruta en el sentido del alcance. Entonces fíjense, nosotros podemos obtener esta imagen en lo que es el alcance inclinado, o sea, una primera lectura de la información, y luego corregirla, preprocesar, o sea, uno de los preprocesamientos, para convertir la imagen de alcance inclinado en alcance terrestre. O sea, esto sería como rebatir esta información sobre la superficie terrestre. Entonces aquí se corrigen los efectos de cambios de escala a lo largo de la imagen. Entonces, una imagen con poco procesamiento va a ser en alcance inclinado y más procesada en alcance terrestre. Entonces, esta observación lateral va a generar también otro tipo de distorsiones en las imágenes que tienen que ver con esta geometría. Fíjense, estamos viendo acá un volcancito en Alaska con una determinada geometría. Estamos viendo un modelo de elevación o mapa de relieve en el cual tenemos una imagen raster donde cada píxel corresponde a una elevación diferente y se ha sombreado para realzar el relieve. Y acá estamos viendo una imagen radar, por ejemplo. Fíjense, no todas las imágenes las vamos a ver así, pero este es un caso para mostrar a dónde queremos llegar. Estamos viendo la información del mar y estamos viendo la información de esta pequeña isla. Y fíjense, todas estas elevaciones que nosotros vemos en la imagen de la izquierda, en la imagen de radar están como rebatidas. ¿Esto por qué? ¿Qué pasó? Acá el radar en nuestra plataforma pasó por la izquierda de alguna manera y tomó la imagen mirando hacia la derecha. Entonces, toda la información del radar, sobre todo en áreas montañosas, es como que todas las elevaciones, todos los rasgos caen de alguna manera hacia el radar. O sea, fíjense que está todo como rebatido hacia la izquierda. Y nosotros podemos descubrir desde dónde miró nuestro radar, porque eso estaría dado por las laderas más iluminadas. A ver, si me aguardan un segundito, me voy a poner un abrigo. Bueno, entonces, ¿por qué ocurre esto? Esta diferencia es una diferencia notable entre los sensores ópticos y los sensores de radar. Los sensores ópticos van a medir ángulos entre los elementos del terreno y los representan como distancias. Los sensores de radar, yo digo que son egocéntricos, porque ellos son el centro de todo. Entonces ellos miden las distancias
entre el radar y los elementos del terreno, y representan esas distancias en la imagen. O sea, miden la información respecto de dónde están ellos. Entonces, esto genera un tipo de desplazamiento que en los sensores ópticos, si por ejemplo tenemos un avión con una cámara fotográfica volando a baja altura, va a haber un desplazamiento geométrico hacia afuera de la fotografía, mientras que en un sensor de radar, el desplazamiento es como si estuviéramos observando los objetos desde el lado opuesto de donde está el radar. O sea, si el radar está acá y toma la información de acá, todo se va a rebatir hacia el radar. Entonces es como si nosotros estuviéramos observando de este lado. No sé si esto se puede ver acá. Acá el radar pasó por acá, tomó la información, y fíjense que la vista de esta morfología es como si nosotros observáramos desde acá. Estamos viendo la ladera este, y el radar pasó por el oeste. Entonces, esto va a generar una serie de distorsiones geométricas en las imágenes de radar, que a veces nos dificultan la observación y a veces nos sirven para realzar rasgos. Estas distorsiones geométricas se denominan foreshortening o acortamiento, que son estas banditas blancas que vemos acá, shadowing, estas manchas negras, y layover, estos triangulitos. Y ahora les voy a pasar a explicar las tres distorsiones. Entonces, ¿qué es el escorzo de radar o acortamiento? Nosotros tenemos un sensor de radar que está emitiendo sus pulsos de energía, y en función de la geometría de este radar y la geometría del objeto observado, fíjense que el pulso, este pulso de radiación, va a registrar esta información primero, luego rapidito va a registrar esta otra información y luego esta. Entonces, todas las pendientes que miran hacia el radar van a ser registradas a poca diferencia de tiempo, entonces esa respuesta llega casi toda junta. Entonces en la imagen se va a agrupar, porque el radar, como mide el tiempo que tarda en la respuesta en ir y volver, y todo esto volvió más o menos junto, acá parece que estuviera junto. Y después, entonces, esta información va a estar como amontonada, y acá vamos a ver la otra ladera mucho más extendida. Esto es el acortamiento. Entonces, todas las laderas que miran hacia el radar se van a ver acortadas. Es lo que vemos acá. Las pendientes orientadas hacia el radar están acortadas y más iluminadas. Entonces acá el radar pasó por la derecha. Esto se puede corregir con un modelo digital de elevación, es lo que denominamos cuando hacemos una ortocorrección de las imágenes. Entonces fíjense, tenemos la imagen de abajo, es la imagen original, con todo este acortamiento, y la imagen de arriba corregida con un modelo de elevación. Entonces, es como que se estirara la información para ajustarse a una posición correcta, pero ¿qué pasa? Toda esta información se repite, no es información de calidad. O sea, vamos a tener una corregida geométricamente la imagen, pero no podemos hacer cálculos radiométricos porque esta información ya no sería tan útil. Bueno, esa es una de las deformaciones. Cuando la topografía cambia o cambia la geometría del radar, acá la relación es otra entre el ángulo de observación o ángulo de incidencia y la topografía. Acá, ¿qué pasa? Esta pendiente, que es mucho más abrupta que la anterior, la información que va a llegar primero va a ser la de la cima, que está más cerca del radar, y luego va a llegar la de la base. Entonces,
cómo va a leer la información el radar, que primero está la cima, y luego está la base, y luego está la ladera. Entonces, en estos casos, las pendientes van a quedar rebatidas hacia el radar. Esto es lo que se llama inversión de relieve o layover. Esto es lo que vemos acá. Todos estos rasgos así triangulares que miran hacia el radar. Acá el radar pasó por acá, mirando hacia el sur. Entonces tenemos tanto el efecto de acortamiento o foreshortening como el efecto de rebatimiento o layover. Acá tenemos otro caso también. Acá el radar pasó por el oeste y tomó la información. ¿Ven? Se ve todo lo que es el foreshortening, y todos estos triangulitos como caídos son el efecto de layover. Y una última distorsión geométrica es lo que se llama sombra de radar o shadowing, que quiere decir que todas las laderas que están hacia afuera del radar, como no reciben información del sensor porque están como si fueran el cono de sombra, no hay información que llega, y tampoco entonces hay retrodispersión, no hay información que vuelve. Entonces, así como vemos las laderas que miran al radar más iluminadas, las laderas que miran hacia afuera están en sombra. Entonces, en este caso, acá las laderas en sombra no tienen información, o sea, no es como la sombra topográfica de una imagen Landsat, donde, bueno, se ve lo mismo, un poco más, con un poco menos de intensidad, pero la información existe. Acá la información no está. Lo que puede haber sí es información de sistema de ruidos, etc. Pero bueno, es importante el efecto de sombra porque nos permite realzar la topografía. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos una imagen en la cual el efecto de sombras nos da un efecto topográfico muy importante. Bueno, entonces, estos tipos de distorsiones geométricas, layover, foreshortening y shadowing, van a ir variando en función del ángulo de incidencia local. Recuerdan el ángulo entre el haz de radar y la superficie local. Entonces, se puede saber más o menos qué esperar en las áreas de distinta topografía. Entonces, fíjense, a medida que va cambiando el ángulo de incidencia, o sea, para una misma elevación van cambiando los efectos. En las elevaciones que tenemos acá, que pueden ser conitos volcánicos, por ejemplo, tenemos efecto de layover, y a medida que nos alejamos vamos a tener más foreshortening y shadowing, o acortamiento y sombra. Esta es una imagen de la zona de Bariloche, en donde estamos viendo los tres efectos. Fíjense acá el radar pasó por la izquierda para tomar la imagen, entonces vemos las laderas del oeste iluminadas y con el efecto de acortamiento, vemos las laderas que inclinan hacia el este con el efecto de sombra de radar hacia atrás y el layover hacia la izquierda, y acá también vemos más efecto de sombra de radar. Entonces, ¿por qué es importante, o son importantes tener en cuenta todos estos efectos? Porque esto puede significar que un objeto de estudio lo veamos o no lo veamos, o lo veamos bien o no lo veamos bien. Fíjense, para un mismo terreno, una imagen RadarSat tomada con distintos ángulos de inclinación. Acá hice estos, para que se vean mejor los ángulos. Un ángulo más rasante, un ángulo intermedio y un ángulo más empinado. Entonces, fíjense cómo cambia la
morfología y la posibilidad de observar cosas, ¿no? Fíjense, en estas elevaciones la ladera oriental, a medida que el ángulo es más empinado, se ve cada vez menos. Y la ladera occidental se va deformando, va teniendo cada vez más distorsiones. Por eso es importante conocer nuestro relieve, sobre todo en áreas como las de ustedes, en San Juan, donde el paisaje es bastante más accidentado que acá en La Pampa, porque en función del ángulo de incidencia vamos a ver o no las cosas. Entonces es importante que conozcamos nuestro relieve y sepamos elegir qué imagen nos conviene para un determinado estudio. Acá, por ejemplo, estamos viendo dos imágenes también de RadarSat, que son imágenes tomadas en órbita ascendente, o sea, el radar iba hacia el norte y mirada hacia la derecha. Y fíjense, en la imagen del norte podemos ver perfectamente este curso de agua, podemos ver estas estructuras geológicas, y en la imagen inferior, fíjense que incluso vemos un montón de distorsiones de foreshortening, layover, y además incluso esta parte del curso de agua ha desaparecido, o sea, se han rebatido las laderas por encima del curso de agua. O sea, no es que hubo un fenómeno geológico, sino que es un ángulo de observación que generó estas distorsiones. Entonces, esta es una imagen muy buena para trabajar en esta zona, y bueno, esta no. Bueno, entonces para completar lo que es los fundamentos de radar, vamos a ver un poquito apenas de lo que es la radiometría del radar. Entonces, el radar va a emitir pulsos de radiación electromagnética en el rango de los microondas. Esta radiación interactúa con los objetos de la superficie y parte de esa radiación vuelve hacia el sensor. Entonces, el sensor va a medir cómo este medio con el cual ha interactuado la radiación dispersó esta energía. Entonces, eso nos va a hablar, la intensidad de la radiación que llega nos va a hablar de cómo fueron esas interacciones. Entonces, hay una ecuación fundamental, que es la ecuación del radar, que nos dice que la relación entre la potencia retrodispersada, que es la que lee el radar, y la transmitida va a ser igual a el factor de ganancia de la antena al cuadrado por longitud de onda al cuadrado sobre 4pi al cubo por la distancia entre el sensor y la superficie a la cuarta por sección eficaz de retrodispersión. Entonces, esta es la fórmula que rige el funcionamiento del radar, que expresa la relación entre la radiación que llegó a la superficie y la radiación que leyó el sensor. Entonces, ese va a ser de todo esto lo que a nosotros nos interesa y que nos va a hablar de los blancos de la superficie, va a ser el coeficiente de retrodispersión. Este coeficiente de retrodispersión va a depender de un montón de características de los objetos que estemos observando. Entonces, el radar va a medir la intensidad de la radiación retrodispersada, o sea, mide potencia, y esta potencia se puede convertir también en amplitud. Entonces, las magnitudes que nosotros vamos a manejar van a ser potencia, amplitud, y también podemos convertir la información a decibeles. O sea, potencia sería intensidad de la señal, amplitud el cuadrado de la potencia, y esta sería una magnitud. Entonces aquí
vemos cómo una imagen de radar expresada en distintas magnitudes va a verse distinta. Bueno, y de los parámetros que pueden derivarse en una imagen de radar a partir de los niveles digitales, así como en el óptico nosotros teníamos reflectancia, emitancia, transmitancia, etcétera. Acá nuestros parámetros son otros, son brillantez del radar o radar brightness, coeficiente de retrodispersión o reflectividad radar y brillantez corregida. Entonces, el brillo del radar es la reflectividad promedio o retrodispersión difusa promedio por unidad de superficie en la dirección del alcance inclinado. El coeficiente de red, y es lo que se llama beta naught. El coeficiente de retrodispersión o reflectividad de radar relaciona la energía retrodispersada con la recibida por unidad de superficie en dirección del alcance terrestre. Esta es la magnitud que más vamos a utilizar, sigma naught. Y gamma naught o brillantez corregida sería la misma retrodispersión, pero teniendo en cuenta la topografía. O sea, corregida, sería el mismo brillo corregido. Bueno, y acá tenemos para que vean las relaciones entre las distintas magnitudes. Bueno, esta presentación, no sé si respecto de esto tienen alguna pregunta, porque si no yo pasaría al tema de las misiones de radar. Quisiera saber si hasta acá se entendió, si alguien tiene alguna duda, si siguen ahí.